Bueno, vamos a retomar el tema de ecuaciones diferenciales desde la última vez que trabajamos, ¿sí? Que habíamos llegado a esta diapositiva. Ahora vamos a introducir lo que se llaman las ecuaciones en diferencias. Fíjense que nosotros venimos trabajando desde la primera presentación con un modelo estático, ¿sí? La cantidad demandada A menos B por el precio, la cantidad ofrecida menos C más D por el precio. Igualamos oferta y demanda y llegamos al precio de equilibrio A más C sobre B más D. ¿Sí? Y ahí yo les dije, bueno, esto siempre que hablamos de un modelo estático, que no considera el tiempo, que no considera como una variable de ajuste de los precios de los mercados al paso del tiempo. Cuando empezamos a considerar el tiempo, empezamos a considerar los cambios. Y al empezar a considerar los cambios en los modelos económicos o en cualquier tipo de modelo fenoménico, ¿sí? Empiezan a aparecer entonces los operadores matemáticos que nos permiten considerar la dinámica de las relaciones económicas en este caso. Habíamos trabajado entonces con este ejercicio que acá vemos. Acá abajito incorporamos entonces la derivada, ¿cierto? Quiero marcarlo ahí, acá. Incorporábamos la derivada como una tasa instantánea de cambio del precio respecto del tiempo. Bien. Esto nos permitía introducirnos en las ecuaciones diferenciales, que considera la dinámica de los cambios con una tasa instantánea de cambio, ¿sí? ¿Qué es una tasa instantánea de cambio? Una derivada. Por ejemplo, cómo cambia el precio ante un cambio infinitesimal en el tiempo, siendo el tiempo la variable independiente del precio. Pero ahora vamos a presentar las ecuaciones en diferencias que van a considerar la variación de la variación a analizar, ya no como algo instantáneo, como algo que se produce automáticamente, sino como algo que es un transcurso entre dos momentos, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros analizamos en los balances, ¿sí? Cuando hacemos la comparativa en los balances, ¿qué hacemos? Vemos el cierre del ejercicio anterior con el cierre del ejercicio actual. Esa comparación son en dos periodos de tiempo estáticos, ¿sí? Cuando los miramos en forma conjunta estamos haciendo un análisis dinámico, pero ya no un análisis dinámico como el de una derivada que está considerando los cambios infinitesimales, sino un análisis dinámico como el que vamos a empezar a pensar ahora, de las que se denominan las ecuaciones en diferencias. Vamos a leer un poco lo que dice el siguiente problema. En las ecuaciones diferenciales, la variable independiente es continua y la función es variable. Así, la forma en que cambia la función está expresada por sus derivadas. ¿Bien? Considera entonces a la variable independiente el tiempo, ¿sí? Esencialmente, también se puede trabajar con otras variables independientes, ¿sí? La considera como una variable continua. ¿Bien? Cuando por el contrario la variable independiente, generalmente tiempo, se considera una variable discreta, la forma en que cambia la función en distintos periodos de tiempo está dado por las diferencias de la función. ¿Sí? Cuando yo analizo un fenómeno y estoy pensando, bueno, cómo hacer la comparativa, pero esa comparativa no lo hago con una relación instantánea de cambio, sino con dos periodos de tiempo distintos, para ver cómo cambia la función, ¿qué hago? Me fijo el valor que toma hoy, me fijo el valor que tomó antes, hago el valor actual menos el valor anterior, y esa diferencia, ¿sí? La resta de esas dos cosas, esa diferencia me expresa la dinámica de cambio. Bien, eso es lo que estamos viendo ahora, una dinámica de cambio atravesada ya por diferencias entre dos valores o entre varios valores, y no como una dinámica de cambio que cambia en forma instantánea por medio del operador derivada. Si seguimos leyendo, por acá dice, la ecuación que expresa las relaciones existentes entre los valores de la función en periodo de tiempo diferente se llama ecuación en diferencias. Volvemos a analizar el mismo modelo económico que vimos recién, ¿bien? Una cantidad demandada y una cantidad ofertada, que cuando las igualamos producen
un cierto precio de equilibrio. Pero fíjense qué vamos a considerar acá. La cantidad demandada, la cantidad que los consumidores deciden comprar, va a venir dado por el precio en el periodo T. Ese P sub T que vemos acá me está diciendo el precio en el periodo actual. Y este P sub T menos 1 que vemos acá me está diciendo el precio en el periodo anterior, inmediatamente anterior. ¿Bien? Entonces lo que está diciendo este modelo es, la cantidad que los consumidores deciden demandar tiene que ver con el precio al que se está vendiendo ahora. Pero la cantidad en que los productores deciden ofrecer va a tener que ver con el precio que tuvo en el periodo anterior. Esto es muy común, ¿sí?, en los modelos de productos estacionales. Cuando el productor se resuelve cuánto producir, mira a qué precio, a qué valor se pudo vender en la última temporada y ofrece en función de ese precio. Mientras que al consumidor no le interesa el precio al que vendían en el periodo anterior, sino que le interesa el precio al que lo venden en el periodo actual. Si nosotros igualamos estas dos relaciones, cantidad demandada y cantidad ofrecida, podemos llegar a esta ecuación que tenemos acá. ¿Sí? Y esto se denomina una ecuación en diferencias. ¿Sí? La ecuación de diferencias es una relación, acuérdense que yo ya les había dicho que cuando hablábamos de relación necesariamente tenemos que tener un igual, un conector de las partes, que vincula a la variable dependiente, en nuestro caso la variable dependiente es el precio, ¿sí?, con su variable independiente en distintos periodos de tiempo. Por ejemplo, acá la vincula con la variable independiente t en el periodo actual y con la variable independiente t en el periodo anterior. Bien. De esta igualdad sale esta ecuación en diferencias que tenemos acá. Y la solución, ya vamos a ver más adelante cómo se llega a esta solución, es que el precio en cualquier periodo, cuando decimos P sub t, decimos en el periodo que sea, ¿sí? Hay que darle valor a t y entonces encontraremos el precio, va a venir dado por esta relación. Menos d sobre b, que son parámetros que surgían del modelo, del modelo planteado al inicio, a la t, por el precio en el momento inicial, P sub 0 es precio en el momento inicial, menos el precio de equilibrio, más el precio de equilibrio. Y el precio de equilibrio, acá lo tenemos, A más C sobre B más D, surge de igualar la cantidad demandada y la cantidad ofertada, si ustedes igualan esas dos ecuaciones, sin considerar al P en distintos periodos de tiempo. En las ecuaciones diferenciales, la variable independiente es continua y la función es variable. Así, la forma en que cambia la función está expresada por sus derivadas. Cuando, por el contrario, la variable independiente, generalmente tiempo, se considera una variable discreta, la forma en que cambia la función en distintos periodos de tiempo está dado por las diferencias de la función. ¿Sí? Esto que decíamos, tomo el valor actual y le resto el valor anterior o los valores anteriores, y los resultantes son las diferencias, las restas. La ecuación que expresa las relaciones existentes entre los valores de la función en periodos de tiempos diferentes se llama ecuación en diferencias. Las ecuaciones en diferencia requieren diferentes periodos, al menos dos. Fíjense, por ejemplo, en ecuaciones diferenciales, cuando nosotros encontramos estas ecuaciones, ¿no?, que como les dije siempre requieren el conector de la igualdad, si no, no hablamos de ecuaciones, también requiere siempre que aparezca una derivada. Puede aparecer más de una derivada, la derivada primera, la segunda, la tercera, derivadas sucesivas. Incluso pueden aparecer las derivadas parciales, estos que yo les había contado, que tiene que ver en aquellas funciones que consideran muchas variables independientes. Bien. Pero necesariamente para que la ecuación sea una ecuación diferencial, tiene que aparecer dentro de esa ecuación derivadas. Si no hay derivadas, no es una ecuación diferencial. En las ecuaciones en diferencias decíamos
que la variable dependiente, el precio, en el modelo que planteábamos recién, venía expresada y relacionada con distintos periodos de tiempo de su variable independiente, ¿sí? Y acá lo que está aclarando es, está bien, puede aparecer expresada en esta ecuación, nuevamente tiene que aparecer necesariamente el conector de la igualdad, ¿sí? En la expresión matemática para que sea una ecuación, puede aparecer expresada en muchos periodos de tiempo, pero no solamente en uno. Mínimo, tiene que haber dos periodos de tiempo para que hablemos de una ecuación en diferencias. Si no hay dos periodos de tiempo en la expresión matemática, entonces no estamos hablando de una ecuación en diferencias. Las ecuaciones de diferencias requieren diferentes periodos, al menos dos. Estamos trabajando sobre tiempo discreto, donde el valor de la variable dependiente y cambia cuando se produce un cambio en el periodo. Es importante destacar que no todos los periodos deben ser iguales. En general, el cambio de periodos produce un cambio en la variable dependiente. Una ecuación en diferencias es una expresión de la siguiente forma. Fíjense que acá les hace la expresión, acá tenemos la expresión matemática, ¿sí? La expresión matemática general, obviamente. Bien. Es una función de su variable independiente t y de la variable y dependiente en distintos periodos de tiempo, t, t más 1, t más 2, hasta t más k, igual a 0. Ese igual a 0 me está expresando que hay un conector de igualdad que me está relacionando las partes. Cuando simplificamos la ecuación, ¿sí? Y nos quedan, por ejemplo, los términos y sub t y y sub t más 5 como el mayor y el menor, respectivamente, se dice que la ecuación es de orden 5 igual t más 5 menos t. Fíjense, acá vuelve el término orden. ¿Se acuerdan que en ecuaciones diferenciales el orden de una ecuación diferencial era la derivada de mayor orden? Si yo tenía una derivada de orden 3, ¿sí? Entonces la ecuación diferencial era de orden 3. Aunque tuviera una de orden 1 y una de orden 2 también, porque tenía que tomar la mayor. Bien. Aquí, para determinar el orden de una ecuación en diferencias, sí que son conceptos que después nos facilitan cuando nos introducimos en sus resoluciones. Para determinar el orden de una ecuación en diferencias, tomamos el subíndice más alto y le restamos el subíndice más bajo. Como yo les decía hace un rato, en la ecuación en diferencias necesariamente tiene que aparecer la variable dependiente en más de un periodo de tiempo. No puede aparecer en uno solo. ¿Bien? Pero al margen de eso, si aparecen muchos periodos de tiempo, tengo que tomar el subíndice más chico y el subíndice más grande. Por ejemplo, acá tengo como ejemplo y sub t más 5 y y sub t. Bueno, hago t más 5 menos t, me queda 5 periodos de diferencia, entonces el orden es 5. ¿Bien? Y el grado de una ecuación en diferencias, seguimos, ¿no? La gradación, acá. El grado de una ecuación en diferencias es el exponente de la variable dependiente del tiempo mayor. Por ejemplo, y sub t más 2 más 3 por y sub t igual 5 es de grado 1 porque y sub t más 2 se encuentra elevada a la 1. Esto es muy parecido al grado de las ecuaciones diferenciales, ¿sí? En ecuaciones diferenciales decíamos, el grado es el exponente de la mayor derivada. En ecuaciones en diferencia decimos, el grado es el exponente de la variable dependiente expresada al mayor tiempo. Nos vamos a ocupar nada más en la resolución de ecuaciones en diferencia lineales del primer orden a coeficientes constantes. Todavía no vimos métodos de resolución, solamente estamos presentando los temas. Una definición de ecuaciones en diferencias, dada una sucesión xn, cuyos primeros términos son x0, x1, x2, etc. Presentamos como ecuación en diferencia a toda ecuación que relacione términos de esa sucesión. Sea el número natural n, tal que el término enésimo de la sucesión es función de n, xn igual n, donde los términos siguientes xn más 1, xn más 2 existen, entonces llamamos ecuación en diferencia a toda ecuación que relaciona el término x sub n de la sucesión. La sucesión x sub n es igual a x en función de n, y términos siguientes de la sucesión representada por la forma f de n, x sub n, x sub n más 1, x sub n más 2, etc. igual 0. Esto que estamos viendo acá es lo mismo que habíamos presentado ya en esta otra parte, ¿sí? Escrito de distinta manera. El orden de una ecuación en diferencia es la diferencia entre el argumento n más grande y el más pequeño que aparece en ella. ¿Bien?
lo mismo que también habíamos charlado aquí. Bueno, esta sería la presentación de los temas de la primera parte de Matemática 2. Vamos a continuar con la resolución de las ecuaciones diferenciales y ecuaciones en diferencias en los próximos videos. Muchas gracias.